Buenos días, hermanos queridos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Cuando venía para acá pensaba en el tema que vamos a hablar en esta mañana y pensaba, y seguramente a ustedes muchas veces, alguna vez les puede haber pasado, cuando están mucho tiempo lejos de casa, ¿no extrañan volver a casa? ¿No extrañan la cama, la almohada, el baño? Veo que nos pasa a todos entonces. Nos pasa que extrañamos, nos pasa que queremos volver a casa, es nuestro lugar en el mundo prácticamente, nuestra casa. Y lo que vamos a hablar hoy tiene un poquito que ver con eso. El tema es que la persona de la cual vamos a hablar justamente se va de la casa. Y la pregunta también que quiero dejarles en esta pequeña introducción: ¿cuál es nuestra casa? ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Cuál es nuestra ciudadanía? ¿De dónde somos? ¿A dónde pertenecemos? Preguntas para que pensemos un ratito. Y vamos a buscar en el libro de Daniel, capítulo 1. Vamos a ver el capítulo 1 completo. Daniel es el último de los profetas mayores, está justo en el medio entre los profetas mayores y los menores. De los mayores es el que menos versículos tiene. Está dividido en dos partes. La primera parte es narrativa, es la historia de su vida. Él cuenta, digamos, todo lo que le pasó en el exilio en Babilonia. Y la segunda parte es una parte apocalíptica, es una parte muy relacionada a los últimos tiempos. Es una parte un poco más compleja, más complicada, pero es lindo estudiarla también. Y vamos a empezar a leer hasta el versículo 5. Dice: durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia llegó a Jerusalén, rodeó la ciudad con su ejército, y el Señor dejó que Nabucodonosor capturara a Joacim, y que también cayera su poder y gran parte de los utensilios del templo de Dios. Nabucodonosor se llevó los prisioneros a Babilonia y puso los utensilios sagrados en el tesoro del templo de sus dioses. Además, ordenó a Aspenas, jefe del servicio del palacio, que de entre los israelitas de la familia real y de las familias distinguidas trajera jóvenes bien parecidos, sin ningún defecto físico, cultos e inteligentes, entendidos en todos los campos del saber y aptos para servir en el palacio real. A ellos se les enseñaría el lenguaje y la literatura de los caldeos. Nabucodonosor ordenó también que a esos jóvenes se les diera todos los días de los mismos alimentos y vinos que a él le servían, y que los educaran durante 3 años, al cabo de los cuales quedarían a su servicio. Lo primero que hace Daniel en esta introducción es ubicarnos su historia en el tiempo. Él era de Jerusalén, era de la tribu de Judá, del reino del sur, en el reinado de Joacim. Y vamos a ver, no se llega a apreciar, pero resumidamente vamos a ver cómo llegó el pueblo de Israel desde sus comienzos hasta donde estaba Daniel, hasta donde llegó Daniel. Israel fue una nación formada por Dios a partir de un hombre llamado Abraham. A Abraham Dios le hizo la promesa que haría una gran nación que descendería de él y de la cual serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham tuvo un hijo, su hijo fue Isaac. Isaac tuvo un hijo y ese hijo fue Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Y esos 12 hijos luego formaron
las 12 tribus de Israel. Estas 12 familias vivieron en la tierra de Canaán hasta que ciertas situaciones providenciales hicieron que tengan que mudarse a Egipto. Y en Egipto fueron esclavizadas. Fueron esclavizadas y tuvieron 400 años, 4 siglos en Egipto como esclavos. Y al final de ese tiempo, Dios levantó un libertador llamado Moisés, muy bien, que llevó a su pueblo de Israel durante 40 años por el desierto, de vuelta a la tierra de Canaán, la tierra prometida. En ese tiempo, Dios le dio a su pueblo un conjunto de leyes morales, de leyes ceremoniales, que el pueblo de Israel tenía que cumplir. Era un pacto que tenía Dios con el pueblo de Israel y ellos tenían que cumplirlo, si no Dios iba a enviar su castigo para el pueblo de Israel. Esta advertencia fue repetida una y otra vez por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Siempre estuvieron advirtiendo al pueblo que obedeciera las leyes de Dios. Israel conquista la tierra prometida y tan pronto se asientan allí luego de la muerte de Josué, viene un periodo en Israel que es el periodo de los jueces. Y el periodo de los jueces se caracterizó por una gran apostasía. Todos se olvidaron de Dios, un periodo de rebelión. Dice la Escritura que en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25 dice eso. Israel debía cumplir las leyes. Debía cumplir porque Dios quería que obedecieran, porque si no iban a ser castigados. Y era algo que siempre se estaba remarcando. Al final de ese periodo vino la monarquía, vinieron los reyes. El pueblo de Israel no quería más. Los jueces veían que todos los otros pueblos de alrededor, todas las otras naciones tenían reyes. Entonces dijeron, nosotros queremos rey también. Y Dios, ¿qué hizo? Les concedió ese rey. Saúl fue el primer rey. Después vino David y ese fue el momento cumbre para Israel. Fue el mejor momento de la historia de Israel. Después de David vino Salomón. Y Salomón comenzó su carrera bien, pero la terminó mal. Y el resultado del castigo de Dios se vio cuando estuvo el hijo de Salomón, que fue Roboam. Y cuenta la historia bíblica que cuando Roboam ascendió al trono de Israel, el pueblo quería rebajas en sus impuestos, quería pagar menos impuestos. Y Roboam no hizo caso a eso. Estamos viviendo una situación parecida. Pero Roboam no hizo caso, lo cual llevó a la consecuencia de que las tribus de Israel se separaran y se fuera el reino del norte con 10 tribus, con su capital en Samaria, y el reino del sur con su capital en Jerusalén, formada por Judea y Benjamín, por Judá y Benjamín. Las otras 10 estaban en el reino del norte. El reino del norte, Israel fue gobernado por diversas dinastías y ninguno hizo lo que Dios quería. Ninguno hizo la voluntad de Dios y tal como Dios lo había advertido a través de sus profetas en el año 722 a.C., fueron cautivados por los asirios y fueron las 10 tribus llevadas al cautiverio en Asiria. El reino del sur, la historia fue un poco distinta. Este continuó con un poco más de años, digamos, todos sus reyes fueron del mismo linaje, fueron todos del linaje de David. Algunos reyes hicieron las cosas que Dios quería y fueron momentos muy lindos espiritualmente para el pueblo de Israel, y otros reyes hicieron cosas que Dios no quería. Y llega el último de esos reyes, que fue Joacim, un pésimo gobernante que llega al trono de Judá en el año 609 a.C., y en cuyo reinado aumentó la idolatría y la inmoralidad. Y es por eso que Dios tenía que cumplir con lo que había prometido. Y esta es justamente la época de Daniel. Esta es la época donde Daniel
estaba presente en Israel. Por otro lado está el imperio babilónico. El imperio babilónico, estaba creciendo. Los asirios eran el imperio más grande, justamente hasta que conquistaron el reino del norte. Pero el imperio babilónico empezó a crecer, venció a Asiria, venció a Egipto, y luego de vencer a Egipto se convirtió en la nación más grande de esos tiempos. Y en el regreso de Egipto pasó por Jerusalén y sitió la ciudad. Lo interesante es que si volvemos a leer el versículo 2, dice: el Señor dejó que Nabucodonosor capturara a Joacim y que también cayera en su poder gran parte de los utensilios del templo de Dios. Fue el Señor el que dejó que Nabucodonosor tomara ese lugar. No fue quizá una iniciativa de Nabucodonosor, sino que Dios fue el que permitió que pasara eso, que capturaran al pueblo de Israel. Y no solo se llevaron los tesoros del templo, no solo se llevaron las riquezas, no solo se llevaron el oro, no solo se llevaron la plata, sino que se llevaron también otro tesoro. Se llevaron a los jóvenes sanos, fuertes, inteligentes, para debilitar al pueblo judío. Se llevaron la intelectualidad, se llevaron el futuro del pueblo de Israel. Quizás la intención era para que no se sublevaran, para que no pasara lo mismo que pasó en Egipto, donde ahí fueron esclavos, donde estaban a látigo, a construir. En cambio se llevaron acá a los más pensantes, a las personas más importantes que quedaban en Israel. Incluso Nabucodonosor los lleva para que los sirvan en el palacio. Y no quiere solamente que los sirvan, sino que el objetivo es que se conviertan en babilonios, que amen Babilonia, que deseen vivir en Babilonia, que aprendan su cultura, su lengua, su religión, que piensen como babilonios. Nabucodonosor no solo quiere derrotar militarmente a Jerusalén, a Judá, sino que también quiere hacerlo socialmente, moralmente, intelectualmente, y aprovechar esa gente para llevarla a su reino. Seguimos leyendo. Versículo 6. Entre estos jóvenes estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de la tribu de Judá, a quienes el jefe del servicio del palacio les cambió el nombre. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey y pidió al jefe del servicio del palacio que no le obligara a contaminarse con tales alimentos. Por obra de Dios, el jefe del servicio del palacio lo vio con buenos ojos a Daniel, pero le dijo: tengo miedo de mi señor el rey. Él me ha dicho que ustedes deben comer y beber, y si los ve con peor aspecto que los otros jóvenes, serán ustedes la causa de que el rey me condene a muerte. Daniel habló entonces con el mayordomo, a quien el jefe del servicio del palacio había encargado el cuidado de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo: ruego a usted que haga una prueba con estos servidores suyos. Ordene usted que durante 10 días nos den de comer solamente legumbres y de beber solamente agua. Pasado ese tiempo, compare usted nuestro aspecto con los de los jóvenes alimentados con la misma comida que se sirve al rey, y haga entonces con nosotros según lo que vea. El mayordomo estuvo de acuerdo y durante 10 días hizo la prueba con ellos. Pasados los 10 días, el aspecto de ellos era más sano y más fuerte
que el de todos los jóvenes que comían la comida del rey. Así pues, el mayordomo se llevaba la comida y el vino que ellos tenían que comer y beber, y les servía legumbres. Hasta ahí nomás. La lectura, lo primero que hicieron con estas personas, con estos exiliados, con estos jóvenes sabios, fue cambiarles los nombres por nombres relacionados a dioses paganos. El cambio del nombre en esa época era algo muy importante, era algo doloroso seguramente para la persona a la cual que le cambiaron el nombre en este sentido, digamos, porque había otros sentidos que eran positivos. Pero esto era un acto de dominio, era un acto de despojo de identidad. Daniel, que significaba Dios es mi juez, pasó a ser Belsasar. Bel proteja tu vida. Era un Dios. Ananías, la gracia del Señor, pasó a ser Sadrac, mandato de Acú, otro Dios. Misael, ¿quién es como el Señor? Pasó a ser Mesac. ¿Quién es lo que Acú es? Azarías, Dios es mi ayudador. Qué lindo nombre ese. Dios es mi ayudador. Pasó a ser Abed-Nego, siervo del Dios Nego. Cambiar el nombre era parte del adiestramiento babilónico. Pero ¿qué pasó con estas personas? Aceptaron sus cambios de nombre, aceptaron tomar cargos políticos en ese lugar, aceptaron estudiar sus lenguas y cultura, pero no aceptaron comer la comida y el vino del rey. Era tal la integridad de Daniel que no podía aceptar la comida del rey ni el vino de ese rey, que seguramente antes había sido dedicado a los dioses. Aparte, no podía confiarse de la preparación de esas comidas. Recordemos que los judíos, con el tema de la comida, eran bastante especiales, y Dios había puesto la ley. Y Dios venía remarcando todo el tiempo que tenían que cumplir la ley, que tenían que hacer lo que Él decía. Y Él no se podía arriesgar a comer algo que no sea puro, que no sea separado para su Dios. Daniel no quería participar de ninguna fiesta pagana, hasta el más mínimo detalle. Eso sería la forma, porque eso sería una idolatría hacia los dioses de ahí de Babilonia, y él sabía que su Dios es celoso y él quería respetar a su Dios. Daniel era un hombre íntegro, era un hombre muy bien considerado por Dios. Fíjense, no lo tengo acá. Les voy a pedir que busquen Ezequiel, capítulo 14. Y quiero que vean cómo lo consideraba Dios a Daniel. Ezequiel 14 habla del castigo que va a recibir Jerusalén. Del versículo 12 al 14 dice: el Señor se dirigió a mí y me dijo: si un país peca contra mí y me es infiel, yo levantaré la mano para castigarlo y le quitaré sus provisiones de alimento. Enviaré hambre sobre él y haré que mueran hombres y animales. Y si en ese país vivieran Noé, Daniel y Job, solo ellos tres se salvarían por ser justos. Yo, el Señor, lo afirmo. Qué maravilloso, es increíble. ¿Cómo me gustaría tener mi nombre ahí? Noé, Daniel y Job, solo ellos tres se salvarían por ser justos. Así consideraba Dios mismo, a Daniel. Y bajo esta situación que tiene que vivir Daniel y sus amigos con respecto a la comida, todo lo que pasó, que podemos ver, vamos a definir 4 rasgos que derivan de la integridad
de Daniel. El primer rasgo es una valentía respetuosa. Una valentía respetuosa. Eso deriva de la integridad que Daniel tenía. Si Daniel quería abstenerse de comer y de beber el vino que le daban del rey, él podría haber hecho un montón de cosas. Podría haber escondido la comida y la podría haber tirado. Él podría haber hecho un arreglo con el cocinero y decirle, mándame otra cosa. Podría haber hecho una huerta propia para cultivar sus propios vegetales y comer de esa comida. Pero Daniel, después de haber tomado esa decisión, optó por la vía de la audacia. Se confrontó directamente con el jefe de los eunucos, y le pidió a él que le permitiera no contaminarse. Versículo 8. Que le permitiera no contaminarse. Él era respetuoso, pero era inflexible. Él no quería contaminarse, pero quería ir de frente, quería decírselo directamente al jefe de los eunucos, que ellos mismos le den la comida que él tenía que comer. No tener que esconderse, no tener que hacer otras cosas, digamos, para no cometer esto que él sentía que iba a ofender a Dios. Entonces el primer punto es esa valentía respetuosa, el hecho de decidirse a confrontar al otro y a pedirle que le cambie su menú. Nosotros tenemos otros problemas. No solamente, no la comida. Yo puedo tener problemas con la comida, no, pero los problemas nuestros son diferentes. Vamos a seguir viendo los otros rasgos. El segundo rasgo es el cuidado divino. El cuidado divino. Dios estaba pendiente de Daniel porque él era íntegro. Daniel estaba en un país extraño, en el corazón de un imperio que había destruido su país natal, y sin embargo, dice el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios permitió que Daniel pueda estar seguro, pueda estar tranquilo, porque el jefe de los eunucos, al jefe de los eunucos le agradaba Daniel, y pudo ver cómo se cumplía el proverbio 16:7, que lo tienen ahí, que dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Aún a sus enemigos hace estar en paz con él. No comprometamos ni desechemos ese cuidado de Dios, que realmente podamos ser nosotros también fieles a Él, que podamos permanecer firmes en la obediencia de la palabra de Dios y confiar en Él. Y Él va a cuidar de nosotros, si nosotros somos íntegros. Tercer punto, perseverancia en lo correcto. Perseverancia en lo correcto. En su valentía, Daniel no dudó de insistir para que le cambiaran el menú, por así decirlo. Si tenía que hablar con otro supervisor, lo hizo. No se entregó directamente a lo que le dijo Aspenaz. Aspenaz le dijo: mirá, si yo te cambio el menú y vos venís más flaco que los otros, me van a cortar la cabeza, me van a matar. Entonces no puedo hacer eso. Eso es lo que le dijo el jefe de los eunucos. Pero Daniel no se quedó con eso. Daniel no dijo: bueno, está bien, listo, me tendré que comer la comida del rey. No se quedó con eso, sino que fue a buscar a otra persona. Fue a buscar a una persona de un poco menor rango, que era la persona justamente que se relacionaba directamente con él, y le pidió por favor que hiciera una prueba, que hiciera esa prueba durante 10 días para que ellos no se contaminaran con la comida del rey.
Daniel mostró un rasgo fundamental de su integridad, con la persistencia de hacer lo correcto. No se quedó con una sola respuesta, sino que fue a buscar lo correcto que agradaría a Dios. Y el cuarto punto, una fe intachable. Cuando Daniel pidió permiso para tener esa dieta de aguas y vegetales, él demostró una fe inquebrantable. Porque tranquilamente podría haber pensado, la verdad que si tomo agua solamente y como legumbres, no sé si voy a poder estar más grande que los otros. Sin embargo, él dijo: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos des legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. Y Daniel hizo lo correcto y confió en Dios. Confió en el resultado que Dios le iba a dar, y el resultado fue positivo. Y estoy seguro que si el resultado hubiese sido negativo, Daniel hubiera confiado también en él. Hubiera confiado en las consecuencias que podría haber tenido. Si nos vamos 5 capítulos más adelante, encontramos a los gobernantes de Babilonia que querían sacarlo a Daniel, querían borrarlo de alguna forma. Y se les ocurrió hacer una ley para que nadie pueda orar, para que nadie pueda hablar con su Dios, para que solamente pudiesen alabar al rey Darío en ese momento. Y sacaron esa ley para que durante 30 días nadie pudiera hacerlo. Y Daniel no le importó esa ley. Él oraba 3 veces al día, dice ese versículo. Y él abría sus ventanas y mirando a Jerusalén, él oraba y alababa a su Padre Celestial. Y no le importaba lo que esa ley dijera. Sin embargo, él confió, él tenía fe de que Dios iba a actuar, de que Dios iba a obrar. Y en el momento que fue llevado a ese foso donde estaban los leones no le hicieron nada. Lo mismo podemos ver en el horno, cuando los amigos de David fueron al horno de fuego. Ellos dijeron: confiamos en nuestro Dios, que Él nos va a salvar, y si no nos salva, confiamos igual en Él. Así que ellos tenían una fe intachable. ¿Y cómo estamos viviendo en nuestra Babilonia? Esa pregunta ya es para nosotros. ¿Cómo estamos nosotros viviendo en nuestra Babilonia? ¿Cuán fieles estamos siendo a Dios? ¿Nos dejamos arrastrar por los dioses de este mundo? ¿Nos dejamos arrastrar por el dinero, por las posesiones, por nuestras carreras, por nuestros trabajos? ¿Nos sentimos extranjeros? ¿Nos sentimos extranjeros en este mundo? Estamos de paso. Eso está claro, ¿no? Estamos de paso por este mundo. ¿Sentimos que esta no es nuestra patria? ¿Lo sentimos realmente o estamos cómodos en este lugar, en este tiempo, con esta cultura, con las cosas que pasan? ¿Estamos cómodos? Seguimos leyendo los últimos 4 versículos. Dice: a estos 4 jóvenes Dios les dio inteligencia y entendimiento para comprender toda clase de libros y toda ciencia. Daniel entendía además el significado de toda clase de visiones y sueños. Al cumplirse el plazo que el rey había señalado para que fueran presentados los jóvenes, el jefe del servicio del palacio los llevó a su presencia. El rey habló con ellos y entre todos los jóvenes no encontró ni uno solo con quien pueda compararse,
no encontró ni uno solo que pudiera compararse con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, quienes por lo tanto quedaron al servicio del rey en todos los asuntos que requerían la sabiduría y la inteligencia, y sobre los cuales les preguntó el rey. Los encontró 10 veces más sabios que todos los magos y adivinos que había en su reino. Y Daniel se quedó allí hasta el primer año del reinado de Ciro. Daniel comenzó con el imperio babilónico y terminó en ese lugar después de que fue desmoronado el imperio babilónico, porque el rey Ciro era el rey de Persia y había conquistado a Babilonia. La vida de estos 4 jóvenes estaba en las manos de Dios. Dios no solamente los protegió, sino que Él le concedió a ellos estos dones, estas capacidades, esta inteligencia, estos conocimientos, estas aptitudes, para que mejor pudieran servirles para su testimonio en Babilonia. La gran lección aquí es que lejos de convertirse ellos a la mentalidad pagana, los jóvenes hebreos se sirvieron de dichas mentalidades, de todos esos conocimientos, de todas esas herramientas que los babilonios les daban para testificar del Dios verdadero y para no negarlo. Daniel y sus amigos vivían en Babilonia, pero no eran de Babilonia. Eran personas íntegras que buscaban agradar a Dios en todo lo que hicieran y en el lugar que estaban en ese momento. Entendían que estaban de paso, entendían que eran extranjeros y aprovechaban todas las herramientas que podían tomar de ese lugar. No se quedaron encerrados, sino que se pusieron manos a la obra, se pusieron a trabajar en medio de un lugar que no era el de ellos. Y nosotros somos Danieles también, somos Danieles en medio de esta Babilonia, en medio de este mundo. Como hijos de Dios somos ciudadanos del reino celestial. Si somos hijos de Dios, somos ciudadanos del reino de los cielos, pero estamos de paso por este mundo, no pertenecemos a este mundo, no pertenecemos. Somos peregrinos, pero ese justamente es el reto del cristiano, vivir en este mundo sin ser del mundo, como estaba Daniel en ese contexto, en ese lugar. No podemos aislarnos del mundo, tenemos que involucrarnos, no podemos irnos a un monasterio y encerrarnos en ese lugar y tapar nuestros oídos y tapar nuestros ojos y pretender no ser contaminados de todo lo que hay en este mundo, sino que justamente tenemos que dar a conocer a Dios. Muchos han tratado de aislarse para no contaminarse, para estar lejos del pecado, pero no es lo que Dios quiere para nuestra vida, no es lo que Dios quería para Daniel. Dios le mostró que podía darle aptitudes, que podía darle un montón de herramientas para que él pudiera dar a conocer también a su Dios en ese lugar. Debemos procurar el bien en el lugar donde estamos. Dice Jeremías 20.